Hoy vamos a hablar de cómo una tarea que a priori puede parecer destinada al fracaso puede salvarse gracias a la física cuántica. Imaginemos que nos encargan dar un gran espectáculo de fuegos artificiales. Encargamos todos los petardos necesarios, pero cuando nos los entregan nos dicen que debido a un problema con la distribuidora, aproximadamente la mitad de los explosivos son defectuosos. No hay presupuesto para comprar más, así que debemos encontrar la manera de comprobar cuáles de los fuegos funcionan. La manera más burda consistiría en activarlos, pero entonces habríamos gastado todos los no defectuosos antes del espectáculo. ¿Deberíamos darnos por vencidos y cancelar un evento de tal importancia, o existe alguna manera de salvar la velada? Para resolver esta encrucijada, antes necesitamos entender qué es esto de la superposición de la que tanto hablan los cuánticos. Pues bien, la mecánica cuántica es una teoría intrínsecamente estadística. Es decir, con esta teoría, en general, no podemos predecir con total seguridad qué obtendremos al realizar un solo experimento, al contrario de lo que pasa con la física clásica. Lo único que podemos saber con la teoría cuántica son las probabilidades que existen de que las observaciones sean unas u otras. Por ejemplo, la física clásica, la que usamos para describir el mundo que nos rodea, nos diría: si dejamos caer una piedra desde lo alto de una torre de 5 metros de altura, llegará al suelo con una energía potencial de 10 joules. Luego hacemos el experimento varias veces y efectivamente, obtenemos esa energía cada vez. En cambio, la física cuántica, la que describe el mundo de los átomos y partículas subatómicas, nos diría: este átomo tiene una energía de 3 electronvoltios con un medio de probabilidad, una energía de 5 con un cuarto de probabilidad y una energía de 7 con otro cuarto. Usando la jerga científica, decimos que la energía del átomo está en superposición entre estos 3 estados posibles. Imaginemos que disponemos de muchas copias idénticas del mismo átomo y medimos la energía de cada uno de ellos. Lo que sucederá es que cada experimento nos dará un resultado aleatorio. No podemos predecir con seguridad cuál de esas 3 energías posibles obtendremos en cada una de las repeticiones. Sin embargo, lo que sí podemos predecir es lo que obtendremos globalmente al realizar el mismo experimento muchas veces. Aproximadamente la mitad de las veces veremos el átomo con una energía de 3 electronvoltios, aproximadamente un cuarto de las veces su energía será de 5 electronvoltios y el resto de veces su energía será de 7. ¡Ojo! Estas probabilidades que predice la física cuántica no surgen porque nosotros mismos desconozcamos parte de la información, como por ejemplo cuando lanzamos una moneda y no conocemos la infinidad de variables que pueden provocar que obtengamos cara o cruz, por lo que simplemente decimos que hay un medio de probabilidad para cada escenario. En este caso, las probabilidades son realmente la propia descripción de la realidad. Aunque supiéramos toda la información habida y por haber, seguirían estando allí. Simplemente, antes de medir, las cantidades observables de los sistemas están indeterminadas. En nuestro caso anterior, la energía no está definida hasta que no se realiza la medida. Justo en el momento en que decidimos medirla, el átomo espontáneamente adquiere una de las 3 posibilidades. Es decir, si después de la medida obtuviésemos una energía de 5 electronvoltios y luego volviésemos a medir la energía del mismo átomo repetidas veces, ya obtendríamos siempre el mismo valor. Ya estamos listos para resolver nuestro problema con los fuegos artificiales. Para empezar, instalamos un sensor fotónico que solamente en caso de que el petardo no sea defectuoso tenga la capacidad de medir si hay o no hay un fotón, y en caso de que sí lo detecte, el artefacto sea activado, lanzándose al cielo en forma de fuego artificial. Aprovechando la superposición cuántica, podemos construir un experimento de la siguiente manera. Lanzamos un fotón hacia un espejo semitransparente. Este tipo de espejos reflejan al fotón con un medio de probabilidad y lo transmiten con otro medio de probabilidad. Por lo tanto, después de que el fotón pase por el espejo semitransparente, se encontrará en una superposición de 2 estados posibles: el fotón que ha seguido el camino superior A y el fotón que ha seguido el camino inferior B. Luego colocamos un espejo convencional en cada uno de los 2 caminos posibles, y finalmente las 2 trayectorias se vuelven a juntar en otro espejo semitransparente. De nuevo habrá un medio de probabilidad de transmisión y un medio de probabilidad de reflexión. A cada una de las salidas colocamos un detector de fotones. Sin entrar en demasiado detalle, tenemos que saber que cada vez que un fotón se refleja, adquiere una fase de pi medios. Por lo tanto, un fotón que recorra el camino A y vaya a parar hacia el detector 1 tendrá una fase de 3 pi medios, mientras que un fotón que recorra el camino B y vaya a parar hasta el mismo detector tendrá una fase de pi medios, lo que significa que su fase relativa será de pi. Recapitulando, nuestro fotón en superposición entre fotón que toma el camino A y fotón que toma el camino B llegará al primer detector de tal modo que la fase entre estas 2 posibilidades será de pi.
Esto en óptica corresponde a una interferencia destructiva, lo que significa que ambas contribuciones se anulan entre sí. Por lo tanto, nunca detectaremos ningún fotón en el primer detector. En cambio, un fotón que recorra el camino A y llegue hasta el detector 2 habrá adquirido una fase de pi por el camino, la misma que un fotón que recorra el camino B y llegue hasta el segundo detector, de manera que su fase relativa será 0. Así pues, nuestro fotón inicial en superposición llegará al segundo detector con una fase nula entre sus dos contribuciones, lo que corresponde a una interferencia constructiva. Por lo tanto, en este caso sí que observaremos fotones en el segundo detector. Ahora vamos con nuestros fuegos artificiales. Colocamos el explosivo que queremos detectar en medio del camino B. Hay dos posibilidades, que sea defectuoso o que no lo sea. Opción 1. El fuego artificial es defectuoso. Entonces no habrá ningún tipo de diferencia con el caso anterior. La contribución del camino B de nuestro fotón en superposición no interactuará con el sensor, ya que este solo se activa cuando el artefacto funciona correctamente. Por lo tanto, nada cambiará y siguiendo el razonamiento anterior, seguro que detectaremos el fotón en el segundo detector. Opción 2. El fuego artificial no es defectuoso. En este caso, el sensor sí que funcionará y activará el explosivo en caso de que detecte un fotón. Por lo tanto, un fuego artificial no defectuoso está actuando como una medida, ya que su sensor lo que está haciendo es detectar si hay un fotón o no lo hay. Cuando el sensor mida si hay o no hay fotón, este proceso de medida provocará que la superposición inicial del fotón se desvanezca y que su recorrido, el A o el B, en función del resultado obtenido, se defina completamente. Entonces pueden ocurrir dos cosas distintas, cada una con un medio de probabilidad. En primer lugar, puede ser que al medir el fotón con el sensor, obtengamos que efectivamente hay un fotón allí, es decir, el fotón está recorriendo el camino B. En ese caso, el fuego artificial se activará. Certificaremos que este no era defectuoso, pero no podremos usarlo en nuestro espectáculo. Y en segundo lugar, puede ser que el sensor no detecte ningún fotón, es decir, que el resultado de la medida sea que el fotón está recorriendo el camino A. En este caso, el fuego artificial no estallará, ya que este se encuentra en medio del camino opuesto. El fotón llegará al espejo semirreflector y, como ya no está en superposición, no habrá ningún tipo de interferencia. Simplemente con un medio de probabilidad se transmitirá, detectándolo en el puerto 2, y con otro medio de probabilidad se reflejará, detectándolo en el puerto 1. Este es el punto clave. En el segundo caso, con un medio de probabilidad detectaremos el fotón en el detector número 1, algo que hemos visto que era imposible cuando el fuego artificial era defectuoso. Esto nos da un poco de esperanza para nuestro espectáculo. Hacemos este experimento para todos los explosivos. La mitad de los que funcionan correctamente se encenderán y los perderemos, pero podremos estar seguros que cada vez que recibamos un fotón en el detector 1, estaremos frente a un fuego artificial no defectuoso. Esto nos permitirá separar un cuarto de los artefactos bien operantes en promedio. Puede no parecer mucho, pero es un cuarto más de lo que teníamos en principio. Esto significa que todavía nos quedará un 25% de fuegos no defectuosos mezclados con los defectuosos. Sin embargo, podemos repetir el proceso nuevamente con todos aquellos petardos que no explotaron y que todavía no sabemos si son o no son defectuosos. Y así hasta que estemos satisfechos con la cantidad de fuegos artificiales salvados. Al final de todo, si bien es verdad que habremos perdido muchos de los fuegos artificiales, habremos separado muchos otros de los elementos defectuosos. En concreto, en la primera ronda habremos detectado un cuarto de los fuegos no defectuosos. En la segunda detectaremos un cuarto del cuarto que nos quedó sin detectar, y así sucesivamente. Esto nos permitirá realizar el espectáculo, adaptándolo a nuestra nueva lista de materiales, sin riesgo a que se nos haya colado un explosivo defectuoso. Esta anécdota, presentada originalmente por Elitsur y Weidmann, representa el primer método de mediciones sin interacción, algo muy útil en un mundo como el cuántico, donde cualquier interacción modifica irreversiblemente el sistema. Si os ha gustado el contenido, aquí os dejo un par de vídeos como este de mi canal de YouTube QHits. También tenéis el link en la descripción. Y para catalanoparlantes, el canal QHitsCat. Muchísimas gracias por ver este vídeo y si queréis apoyarme, no dudéis en suscribiros.